Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Pensaba recién, Sebastián, es fácil hablar de Judas, ¿no? Mm. Es ¿Y los fácil demás? caerle a Judas. Sí, sí, es Sí, fácil. sí, sí. ¿Y los demás qué? Mientras tanto, ¿qué? A ver, y todo tiene que ver con las historias que estamos contando. Eh, el relato, ¿qué estaba pasando ahí y cómo actuaba cada uno? Bueno, paralelo o a continuación de esta historia que encontramos en Marcos, capítulo 14, viene, para no saltearnos esta porción tan linda de la Biblia, viene la última cena, Ujú, que es un momento realmente histórico, ¿no? Porque teológicamente encontramos un montón de cuestiones tan lindas, tan profundas, tan necesarias para hoy, para entender absolutamente muchas cuestiones de hoy en día. Vemos a un Jesús contextualizando la época, ellos estaban ujú, en época de Pascua, los discípulos no sé si habían entendido qué era la Pascua, eh, mm, ¿no? Ellos se habían criado en una cultura que la Pascua representaba un cordero que iba a venir y que iba a morir y que iba a quitar el pecado del mundo, y el mm, cordero que de hecho, o sea, el cordero y la Pascua no nacen con el pueblo judío, no nacen con las ceremonias ujú, a Moisés, porque si bien la Pascua empieza a celebrarse por la salida de la esclavitud de Egipto, la muerte del Cordero ya arranca en el mismísimo Edén. ujú, Y en ese momento, fíjate que cuando uno va al capítulo 14, versículo 22, dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en el que beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Cuántas cosas dice Jesús? Primero que no veo en esta ujú, escena cordero. ujú, Yo no lo veo. Y cuando uno va a los demás evangelios, no veo. Veo pan y veo jugo de uva. ujú, ¿No? Veo la preparación. Jesús se alista, se prepara, se predispone para disfrutar de este momento tan simbólico, porque él les termina diciendo, muchachos, el cordero está entre ustedes. ujú, Entonces vamos a cambiarle un poquito el simbolismo, vamos a reformularlo, porque el antitipo se encontró con el tipo. El ujú. simbolismo encuentra su significado. Y ahora el Cordero está con ustedes. Y dice, vamos a renovar el pacto. No es que lo voy a cambiar, no lo voy a anular el anterior. O sea, Ah, vamos a renovarlo. Y ahora mi sangre es el nuevo pacto. Esta figura tenía que ver con Éxodo capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ellos habían tenido un momento, una ceremonia donde un sacrificio y la sangre propiamente dicha eran la señal de un pacto, el que hizo Moisés allí en el desierto con el pueblo de Israel. Y Jesús viene a renovar este pacto. O sea, sí. viene a darle el real valor a Sí, este sí, sí. pacto, ¿no? Es más, hay muchos elementos ahí. No lo cambia, por el contrario, lo refuerza, lo reformula en cuanto al entendimiento que tenemos que tener y lo cumple, de paso. Sí, A ver, esa es la esencia, ¿no? sí, sí. Y él le dice, este es mi cuerpo, hablando del pan. Claro, uno con el diario del lunes, decimos nosotros en Argentina, no sé si en Sudamérica también se usa esta frase, con el diario del lunes es fácil entender, claro, Jesús es el pan de vida, él lo había dicho. ¿Cuántas veces él había dicho, yo soy el pan de vida? De paso, Jesús nació en Belén, la casa del pan significa Belén. Ujú, O sea, había un montón de señales que hablaban de Jesús siendo el pan. Este es mi cuerpo, claro. Si estábamos comenzando la fiesta de los panes sin levadura, y el cuerpo ujú, de Cristo era un pan sin levadura. La levadura significaba el pecado, simboliza el pecado. ujú, Jesús es el pan sin levadura. Entonces, Jesús estaba cumpliendo Pascua, porque Él es el Cordero. Estaba cumpliendo pan sin levadura, porque su cuerpo está quebrantado, siendo molido, siendo Él una persona sin ujú, pecado. Pero los discípulos no sé si logran entender en ese momento la figura de Cristo, la atención alrededor, el hecho reciente de una mujer derramándole un perfume ujú, costoso, los sacerdotes, los poderosos del pueblo planeando la muerte de Jesús, el rum rum de los discípulos queriéndose pelear por el lugar donde se iban a sentar en el reino de ujú. Dios. O sea,
los hacía alejarse completamente de todo esto. Dice, de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esta parte, estoy convencido de que ellos no la perciben como tal. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Estaban cerca del Monte de los Olivos. Ujú. Recordemos que no sabemos a ciencia exacta dónde está el Claro. Monte de los Olivos, porque en los asedios romanos, que van a venir mucho más tarde, de los que Jesús nos habló la semana pasada, Ujú. cortaron todos estos árboles y no tenemos exactamente algunos sectores donde se pudo haber desarrollado esta historia. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Qué interesante, ¿no? Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Wow, está profetizando. Jesús Ujú. está profetizando. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro están parecidos a nosotros. Pedro, bueno, la frase es, el pez por la boca muere. Pedro viene del ámbito del pez, del pescado, pescador, Sí. barca, y él como buen pescador, como buen amigo de los peces, él muere por su boca. Todos se van a ir, yo no, le dijo, ¿no? Versículo 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. A ver, Jesús se lo discutía si era o no profeta. Se lo discutía Ujú. en aquel, ¿no? Si era o no era. Y sin embargo, ante los ojos de ellos está profetizando. Ujú. Profecías a largo tiempo. Bueno, no va a quedar piedra sobre piedra. Sí. Bueno, en el tiempo del fin va a pasar esto. Pero también le está dando una profecía que se va a cumplir en un par de minutos. Ustedes Ujú. me van a dejar solo. Se van a escandalizar. Se van a ir. Pero bueno, de paso, esto es una profecía del Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia dice, cuando el pastor sufra, las ovejas se van a dispersar. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, dice Ujú. la Biblia. Y les está diciendo, acá se va a cumplir. Pedro, ¿no? Él dice lo que dice, muy parecido a lo nuestro, siempre nosotros, no, yo jamás, yo no te abandonaré, yo no te dejaré. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces, perdón, Lucho. Ujú. Y realmente versículo 31, más él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Conocemos lo que pasa luego de la cena del Señor. Jesús dice, uno de los que está aquí me va a negar, me va a vender, me va a traicionar. Jesús evidencia, y ¿sabes lo que yo pienso? Siempre lo pensé, Lucho, desde pequeño. Jesús acá le está dando la última oportunidad a Ujú. Judas. El destino de Judas no era que muriera como murió. Sí. Ujú. Judas, a ver, ¿qué diferencia hay entre traicionar a Jesús con 30 monedas de plata y negarlo 3 veces en 10 minutos? Ujú. El pecado siempre es el mismo. Acá no hay Ujú. mayor pecado, no es que uno es chiquitito y el otro es grande. No, no, las 2 monedas de la viuda valen lo mismo que el frasco de alabastro que valía un año, porque es la calidad del regalo, la calidad de la ofrenda. Sí. El pecado tampoco tiene diferentes niveles. La traición Sí. de Judas, la decepción de Pedro, el abandono de los discípulos, termina siendo pecado, porque muchas veces lo hemos definido. Pecado es cerrarle al blanco, pecado es alejarse del camino, Ujú. pecado es correrse de la senda. Los discípulos, con Pedro incluido, con Judas incluido, todos pecaron, porque todos Ujú. abandonan a Cristo, todos se escandalizan. Claro, Pedro yendo al extremo, negándolo públicamente, blasfemando no, diciendo malas palabras, Ujú. ¿no? Queriendo cambiar su esencia, lo que él era. Yo no me parezco, yo no soy uno de ellos, dice, ¿no? Jesús lo perdona con esa mirada de piedad. Los otros también abandonándolos, yéndose lejos también. Judas, hasta ese momento de la cena, él tiene la posibilidad de pedir perdón. Sin embargo, él no Ujú. fue a los pies de Jesús. Si él hubiese regresado a los pies de Jesús, Jesús lo hubiese perdonado. Jesús Ujú. también murió por Judas, por la Ujú. traición de Judas. Si Judas se hubiese arrepentido, porque escuché hace muy poquito en varios comentarios
Lucho, muchos hablando de Judas como que realmente fue el discípulo que cumplió la voluntad porque alguien lo tenía que entregar, alguien lo tenía que traicionar. Él lo único que hizo fue cumplir lo que... Y esto no es Ujú. así, no Sería es injusto. así. Claro, totalmente. Al final Ser- Judas fue el bueno y no Sería es una así. crueldad de parte de Dios. Eso. Exactamente, exactamente, ¿no? Y aparte, bueno, Judas fue el único, todos lo abandonaron, pero él fue el único que se arrepiente colgándose. No, no es así. Uh, El arrepentimiento no tiene que ver con con flagelarse a uno mismo, ¿no? El arrepentimiento no tiene que ver con el castigo, porque el castigo ya lo vivió Cristo por nosotros en la cruz. ujú, El ujú, arrepentimiento tiene que ver con ir de nuevo a los pies de Jesús. Si Judas se hubiese arrepentido y hubiese ido a los pies de Jesús, Judas hubiese estado, y hoy, tal vez vos, Lucho, tal vez yo nos llamaríamos Judas. ujú. Y no sería un peso ese nombre. Porque mira vos, ¿no? Pedro, el nombre Ujú, Pedro se sigue usando y mucho, Marcos también, aunque no era discípulo Marcos. Juan se sigue usando, Santiago, todos los nombres, Mateo, se usan. ujú, El único nombre con una carga muy negativa es Judas, que no se volvió a usar. Muy común en ujú. esa época, y debería haber sido común en esta época si Judas se hubiese arrepentido. Entonces, aquí quiero hacer un llamado, Lucho, a la audiencia. No importa cuál es tu pecado. No importa si vendiste a Jesús Ujú, por 30 monedas de plata o lo negaste 3 veces en menos de que que el gallo cante. No, no importa ujú. si te alejaste de Jesús. Lo importante es que vuelvas y que vuelvas a pedir perdón y ese perdón te va a ser concedido. Qué fuerte esto, ¿no? Porque, a ver, creo que tiene que ver, no sé si nos da el tiempo ahora, pero tiene que ver con cómo Judas fue cultivándose y qué fue aprendiendo y qué decisiones tomó, ¿no? Eh, Te vuelvo a decir, es fácil hablar de Judas, conociendo ya la historia, cómo terminó. Este, pero esto de la traición, lo traicionaron todos. Ujú. Así que pensemos nosotros también dónde estamos parados. Creo que tiene que servirnos para aprender esto justamente. Y, y qué bueno poder volver. Ujú. Qué bueno tener la oportunidad de volver a los pies de Jesús. Bien, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Ya seguimos.